Esmeriles o amoladora. ¿Cómo funciona cada disco? Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. Una esmeriladora o cortadora angular es un dispositivo simple. Se compone de un motor eléctrico de alta velocidad y un engrane helicoidal cónico, que hace girar un portadiscos en el cual colocamos el repuesto para diversas tareas. Vamos a esta tienda para aprender cuáles son los discos más utilizados. Aquí podemos apreciar algunas máquinas esmeriladoras. Existen medidas de 4,5 y de 7 pulgadas, ambas de ellas de tipo manual. ¿Cómo cambiar el disco de la amoladora? Uno de los principios básicos para operar una amoladora es aprender a cambiar el disco sin la llave. Para cambiar el disco, lo primero que se debe de hacer es desconectar la máquina de la electricidad. Luego tomamos unas pinzas de presión y le damos la medida a la amoladora. Y sujetamos la rondana de agarre del disco. Acto seguido, presionamos el botón que sujeta el engrane cónico de la amoladora y giramos en sentido de las manecillas del reloj. Sacamos el disco y ponemos uno nuevo o distinto al que necesitamos. Aquí tenemos una variedad de ellos. El disco nuevo siempre va asentado del lado del anillo de acero. A su vez, debemos de comprobar que calce y se asiente perfectamente. Una vez instalado, apretamos perfectamente y probamos la amoladora. Esta es una operación simple, pero se debe de aprender a hacer de esta forma porque la llave original siempre se pierde, igual que la del taladro. Reglas de seguridad. Para utilizar la amoladora debemos siempre utilizar guantes, al menos el guante izquierdo o derecho, en la mano que no sujetamos la amoladora. Siempre que cortemos metales, plásticos, piedra o desbastemos, debemos de utilizar gafas de seguridad, ya que la amoladora siempre arroja fragmentos. Otro punto importante es que nunca, por ningún motivo, debemos de retirar la placa de protección de la amoladora, ya que esta previene que fragmentos del disco nos corten la cara. A su vez, nunca debemos de utilizar la amoladora para cortar madera o utilizar disco de sierra en la amoladora, ya que pueden rebotar y amputarnos o cortarnos la cara. Los discos de esmeril se clasifican según su uso, existiendo discos de corte para desbastar y discos abrasivos. Comencemos con el disco de desbaste. El disco de desbaste es un disco de tipo abrasivo, es una piedra dura y rígida. Su función es desbaratar o destruir parte de soldadura, nivelar herrajes, pulir metales, limpiar soldaduras en puertas y estructuras, pulir metales viejos, quitar rebabas de metal y demás. Estas tareas las puede realizar el disco de corte, pero este disco puede realizar fuerza en las partes metálicas a pulir. Este disco puede ser utilizado también para afilar metales romos, como hachas. Sin embargo, se debe de saber utilizar, pues de lo contrario es muy probable que se pierda el templado en los metales. Continuamos con el disco de corte. El disco de corte existe en acero inoxidable y acero. Puede reemplazar a la clásica cegueta de corte de acero, pues si bien un herrero experimentado con un buen brazo puede cortar varillas, ángulo PTR y solera o placas de forma rápida y precisa, el tiempo con el que se realiza la operación es bastante rápido y efectivo.
El disco de corte de metal en acero inoxidable o acero puede servir también para cortar plásticos duros, como por ejemplo botes y cubetas. Otra de sus funciones es afilar piezas. Si bien nadie recomienda afilar metal o acero con este tipo de... y sí hacerlo con una piedra de esmeril, es bastante útil hacerlo cuando sabemos que el filo no durará. Aunque si saben manejarlo con destreza, el filo con un disco de corte es idéntico al de una piedra de afilar o de amolar, pues no calienta en exceso el metal o destempla el acero. Los discos de corte son bastante baratos, 10 piezas por 70 pesos, aunque en algunos lugares una sola pieza cuesta $1. Seguimos con los discos de lija o discos flap. Los discos de lija son utilizados por los carroceros y para ser detallados con precisión. Generalmente si tallas la fibra de vidrio o la pasta de vidrio a mano, a veces no es posible darle el terminado liso y recto que se requiere. También es utilizado por los herreros para dar el acabado final a una puerta, aunque generalmente los herreros prefieren pagarle a un niño para que lo haga con una lija y un bote de agua. A diferencia de los discos de corte o los discos de desbaste, los discos flap son bastante caros, pues cuestan de $2 a $3 la pieza. Existen dos tipos de variantes en el disco flap. Una de ellas, en lugar de tener lijas de diferentes grosores, tienen alambre de acero. Este tipo de disco es ideal para pulir acero muy oxidado. También existe otra variante de disco flap, que en lugar de tener lijas, tiene esponja. Este tipo de esponja es utilizada para pulir faros o realizar labores de encerado en automóviles. A continuación, pasamos a las aplicaciones industriales. Aquí podemos apreciar un disco de corte diamante. Este tipo de disco está diseñado para cortar piedra, azulejo y porcelana. Su aplicación está diseñada especialmente para el corte de pisos especiales, como lo es el caso de la roca o material muy duro. Aunque muchos maestros prefieren utilizar un disco desmeriladora manual o su vieja cortadora de pisos. Aquí podemos apreciar un disco grande de corte de metal, pero para cortadora de taller o industrial de 14 pulgadas. Esta es la amiga de cualquier herrero. Las funciones son iguales que las del disco de corte, pero este tipo de disco está diseñado para hacer cortes rectos y precisos sobre tubos y varillas más grandes o gruesas. Aquí podemos apreciar las piedras esmeriladoras. Contrario a lo que se piensa, sí existen para formato de rectificadora, pero no cualquier ferretería las vende, pues son bastante costosas, de $15 a $20. Podemos apreciar que tenemos dos tipos de acabados, la de acabado fino y la de acabado ultra fino. En la industria, estas piedras son utilizadas para desbastar las cuchillas con la piedra fina y luego darle el acabado al acero con la pieza ultra fina. Son ideales para afilar cuchillas y machetes. Aquí encontramos otra variante de los discos de lija, las cuales no son viables cuando se busca sustentabilidad, ya que este tipo de disco está hecho de fibras plásticas y metálicas, pero está diseñado para limpiar pintura automotriz sin desvestir o cortar la lámina. Aquí también podemos apreciar otra variante del disco de corte diamante, este para cortadora manual o sierra circular. Generalmente esa sierra se utiliza para cortar madera y linóleo. Aquí podemos apreciar también un disco de corte de madera laminada, como es el caso de triplay y maderas que ya presentan rectificación de sierra. Hay que advertir que nunca, pero nunca, se deben de utilizar los discos de corte de madera para cortar tablas o troncos, pues el esmeril rebota y les puede ocasionar una herida mortal o amputarlos. También podemos apreciar los discos de lijado y pulido clásicos de tipo carrocero. Cuando era niño miraba cómo los carroceros utilizaban un esmeril y estos discos para volar la pintura de un auto. Generalmente son semiflexibles con la finalidad de poder llegar a los contornos de las puertas, las fascias, las defensas y guardafangos. Con esta sencilla guía, espero haberles ilustrado sobre los tipos de discos que existen. Muchas gracias por su atención y ya saben, estamos en contacto. Hasta pronto.